A propósito de todos los temas económicos que nos ocupan aquí en México, me acompaña aquí en el estudio en ADN 40, está conmigo José Oriol Bosch, él es director general de la Bolsa Mexicana de Valores y vamos a hablar justamente de cómo está la bolsa, expectativas para este año. Querido José Oriol, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Gracias, es un honor que estés por acá en ADN 40. Gracias por estar con nosotros. La bolsa hoy está cayendo otra vez. Bueno, está el tema del coronavirus, a mucha gente le importa a veces nada más el indicador puntual de cómo están los mercados y el índice de precios y cotizaciones, pero la verdad es que ustedes hacen mucho por México y eso tiene que ver con la profundidad que se quiere lograr en el mercado de deuda, en el mercado de capitales. Y antes que hablar del indicador, yo te pregunto, ¿cómo está el mercado de deuda? ¿Cómo está el mercado de capitales? ¿Cómo cerró 2019? ¿Cómo pinta 2020? De acuerdo. Y es muy buen punto porque generalmente como bolsa nos identifican en el mercado accionario y la verdad es que hemos hecho un esfuerzo en desarrollar, en crear nuevos productos, nuevos instrumentos para poder dar financiamiento a todo tipo de empresas. Y es el caso, por ejemplo, de los certificados de deuda y otros tantos, porque también hemos tenido CECADES, hemos tenido SERPIs, fibras inmobiliarias, fibras E, SPACs, etcétera. Es el lugar para que la gente con sus proyectos de inversión se pueda financiar, ¿no? Exactamente, y todos. Yo creo que cualquier proyecto, cualquier empresa de cualquier tamaño puede tener acceso al financiamiento bursátil a través de algunos de los diferentes instrumentos. El año pasado pues, fue un año complicado por varios factores. Uno fue el crecimiento económico que empezamos y me preocupaba ahora que hablabas del tecnicismo de si es una recesión o no. Al final caímos, ¿no? Exactamente, sí. La economía se desacelera y eso creo que no lo puede negar nadie. Y el año pasado fue un escenario similar. Empezamos con expectativas de crecimiento que estaban cercanas al 2% y terminamos en 0. Sí, así es. Este año pues estamos empezando todavía con la vara todavía está más baja y esperemos que logremos, y creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer todo, darle la vuelta. Sí, ya ves que Banxico ajustó su pronóstico de crecimiento. Exactamente. Es positivo, pero siguen estos ajustes a la baja, ¿no? Pero apenas estamos en febrero, sí, entonces esperemos que podamos darle la vuelta. Hay cosas diferentes al año pasado. Ya no tenemos, por ejemplo, la incertidumbre que teníamos el año pasado del Tratado de Libre Comercio. Se logró renegociar. Tampoco tenemos a nivel global la incertidumbre del Brexit. Ya es un hecho. Ahora llegó el coronavirus. Pero el problema es que ahora tenemos el coronavirus y también tenemos un escenario de desaceleración en Estados Unidos y en algunos otros países a nivel global que puede ser acentuada por el tema del coronavirus, que es lo que está afectando a los mercados en los últimos días. ¿Cómo impacta esto a la actividad propia de la bolsa en cuanto a que los empresarios allá afuera, los que te ven en esta pantalla, digan, yo necesito dinero, me gustaría financiarme con deuda o en el mercado de capitales a través de la bolsa? Hablemos en un momento más de la complicación que esto puede revertir, pero más allá de eso, ¿este es un buen momento para ir a financiarse? Mira, y tomando también la pregunta anterior y combinándola, el año pasado arrancamos, pues también era el inicio de una administración que generalmente el crecimiento es menor, no se esperaba los niveles que terminaron, pero se frenó mucho, se frena la inversión pública y privada y por lo tanto se demandó menos financiamiento a través de bolsa el primer trimestre en lo que es deuda de largo plazo, que es la que sirve para financiar planes, proyectos de expansión, infraestructura, todo esto. Financiamiento a más de un año, ese tuvo una caída el primer trimestre de más del 50%. Y es un número enorme, que finalmente era muy estable, muy grande. La buena noticia dentro de todo esto es que se fue recuperando durante los siguientes trimestres y el año terminó alrededor de un 20% abajo en el total de instrumentos, con un inicio muy negativo. Yo creo que depende de cada una de las empresas, oportunidades de crecimiento y más en un entorno cuando hay una pasividad del lado empresarial por temas de falta de certidumbre o lo que quieras, pero puede haber oportunidades, definitivamente las hay y seguramente va a haber el que las va a tomar y para cualquier oportunidad requieres financiamiento. Carlos Slim con Ideal parece que va a hacer una colocación, ¿no? Esa fue una buena noticia de los últimos días en donde va a aprovechar precisamente uno de los instrumentos que hemos creado, que es la fibra E, para financiar energía e infraestructura y entonces esperemos que tengamos una colocación muy exitosa. Tú te la pasas junto con tu equipo allá afuera hablando con empresarios para que pues, utilicen a la bolsa como un mecanismo de financiamiento. Definitivamente, y sobre todo para que la conozcan. Y quiero aprovechar aquí el comercial. Tenemos un área
de promoción. Es un área que tiene alrededor de 15 años, en donde de forma gratuita, hasta que no hay alguna operación de financiamiento, es gratuita, es confidencial, apoyamos a cualquier empresa que se acerquen a nosotros. Y que quiera explorar esta posibilidad. Y que explore todos los diferentes instrumentos y vea cuál es el que se adecua mejor a sus necesidades. Se ha hablado en México de que es muy complicado inscribirse en la bolsa, financiarse a través de la bolsa, sobre todo en el mercado de capitales, que hay que hacer transparentes todos los números de la bolsa. Evidentemente esto es así en todo el mundo, pero me gustaría preguntarte si existe la posibilidad de que en el camino del futuro se desregule esto, sea más fácil, se le facilita al empresario acudir a este mecanismo bursátil para obtener recursos. Mira, en lo que está en nuestras manos cada vez es más fácil. También ha habido un esfuerzo de las autoridades y de los reguladores, pero tú hablabas de transparencia, también tiene que haber cierta regulación. Ahora, la transparencia la estamos viendo como algo malo. Que una empresa sea transparente es bueno, debería ¿no? ser bueno, claro. Y el inversionista te lo reconocería. Y el precio de tu acción, si eres transparente, lo va a comprar a un mejor precio o te vas a financiar en deuda a una menor tasa. ¿Qué le dices a la autoridad, José Oriol Bosch, cuando se ve que el mercado mexicano, digamos, no crece mucho, no es quizá más profundo cuando lo comparas versus años atrás? Evidentemente ustedes han traído un esfuerzo importante para el sistema internacional de cotizaciones, las empresas extranjeras. Se ha hecho un gran esfuerzo. A pesar de eso, pues si tú hablas con cualquier persona que te está viendo en la pantalla, no te va a decir, yo tengo una cuenta en una casa de bolsa y ahí tengo mis 100,000 pesos de ahorro. Muchas veces no pasa eso, sino a través de los fondos de inversión, de manera colectiva. ¿Cómo detonar esto para que ocurra como en Asia, como en otros países de Europa, en donde la gente activamente participa en el mercado? Mira, creo que en algo que tenemos que trabajar, y lo hemos hecho como bolsa, es en la parte de educación financiera. A la hora que te comparas con otros países, el nivel de educación de otros países es mayor y el nivel de educación o de cultura financiera bursátil es mucho mayor. Por eso mismo, en países desarrollados te encuentras casos, como en Estados Unidos, que del lado del inversionista, más del 50% de las personas adultas invierten en bolsa. Tienen alguna cuenta y ellos saben qué está pasando ahí, ¿no? Conocen muy bien y leen y se involucran y todo. En el caso de México es menos del 1%. Menos del 1%. Menos del 1%. Y a veces yo hablo con gente que tiene un Afore y no sabe que con su Afore está invertido en algún instrumento bursátil, pero sí que habría que rebasar muchísimo este... Así es, pero ahí tenemos que ir y lo que preguntabas con las autoridades, pues podemos ir desde que un niño está en la escuela y en la educación básica, se le enseña, se le debería enseñar, y lo hacen muchos países, a saber cómo ahorrar, cómo invertir, porque en cualquier profesión o en cualquier actividad del día lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Se me acaba el tiempo, José Oriol Bosch, te pregunto dos cosas. Una, ¿qué planes tiene la Bolsa Mexicana de Valores para lo que resta de 2020? Mira, lo que queremos es seguir empujando todo. Tenemos ya una plataforma de instrumentos que mencionaba muy brevemente. Lo que queremos es que se conozcan, que se puedan aprovechar. El objetivo nuestro es facilitar ese financiamiento para que el país pueda tener un crecimiento económico, y nos vamos a enfocar y vamos a poner nuestro granito de arena, y ojalá, y creo que nos conviene a todos, logremos tener ese crecimiento que tanto necesitamos, que va a ser una consecuencia de que se genere empleo, que haya consumo, y tenemos que seguir trabajando en esa confianza. Oye, muy brevemente, ¿dónde te gustaría ver el índice de precios y cotizaciones a finales de 2020? No sé si tú haces esos pronósticos, todo el mundo los hace, pero ustedes... Nosotros no hacemos porque tendríamos un conflicto. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que la bolsa, comparado con las otras bolsas del mundo, está barata. En otros, poniéndole un número, el índice el año pasado tuvo un crecimiento del 5%, pero el promedio de las bolsas en el mundo fue cercano a 20%. Sí. Entonces tenemos un rezago, lo cual nos da un potencial de crecimiento muy grande. O sea, salgan a comprar. Gracias, José Oriol Bosch. Gracias. Muy amable, Carlos. Bueno, gracias.